a lo que vinimos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Buenas este noches. cuarto encuentro que tenemos. Buenas noches del Evangelio según San Marcos, en donde les recuerdo que el objetivo fundamental es ir leyendo y meditando sobre todo el proceso de cómo se va formando los discípulos en el Evangelio, preguntándonos precisamente acerca de quién es el discípulo en este primer evangelio. Pero bueno, como hacemos siempre, primero vamos a ponernos en la presencia de Dios, invocando la luz del Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia la verdad plena, el que nos va revelando y enseñando todo lo que Jesús dijo e hizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por tu infinita bondad y tu misericordia, porque nos permites reunirnos en tu nombre para acercarnos a tu palabra, para acercarnos a la Escritura y descubrir en ella la luz que ilumina nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra hecha libro. Gracias por este tesoro extraordinario que la Iglesia pone en nuestras manos para que, siguiendo sus enseñanzas, descubramos en ella tu presencia viva y actuante en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra entre, penetre en nuestros corazones para que produzca frutos abundantes. Te damos gracias por esta oportunidad que la Iglesia nos regala de profundizar en estos textos y te pedimos que nos ayudes a recordar siempre que el sentido de nuestra vida es conocerte, amarte y servirte. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con este texto, recordando un poquito el camino que hemos venido recorriendo, ¿verdad? Decíamos que, bueno, voy a devolverme un poquito para llegar a la división general del libro, ¿verdad? La división general del libro que presenta en esta diapositiva, en donde vemos que tenemos dos partes. La primera parte que nos habla centrada un poquito en el título del mesianismo, ¿verdad? En el título de Jesús como Mesías, y una segunda parte que nos habla más del título de Hijo de Dios, ¿verdad? Una primera parte que termina con la profesión de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Una segunda parte que gira en torno al momento de la cruz, donde el centurión romano reconoce que Jesús es Hijo de Dios. Geográficamente decíamos que la primera parte del Evangelio se centra en Galilea, en la zona norte, en la circunferencia, digamos, del lago de Galilea, y la otra parte nos presenta San Marcos en la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Y la unión entre las dos partes se da precisamente en estas perícopas que estamos leyendo, en estos textos que estamos leyendo, cuando Jesús empieza su camino desde desde Cesarea de Filipo, ¿verdad? Donde nace el río Jordán, hacia la ciudad de Jerusalén. Les recordaba que San Marcos nos presenta una única subida de Jesús hacia Jerusalén, que es precisamente para llevar a cabo la plenitud de su obra, para entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Veíamos cómo esta primera parte se llama, se prepara el ministerio de Jesús. Jesús llama a los discípulos para estar con él, para enseñarlos, les va explicando poco a poco, pero se da un proceso en donde a los discípulos les cuesta entender realmente quién es Jesús, y no solamente a los discípulos, sino a las autoridades judías y al pueblo en general, ¿verdad? Entonces, entre más va creciendo la fama, entre comillas, de Jesús, más va decreciendo, más va costándoles entender quién es Jesús. Veíamos que esta primera parte nos presenta lo que llaman los estudiosos de literatura un increchendo, ¿verdad? Una estructura como que nos va guiando a través de preguntas para profundizar sobre la identidad de Jesús. No me canso de repetir eso que para mí ha sido extraordinario,
Recordarles que San Marcos precisamente estructura su evangelio a partir de esos dos pilares fundamentales, la identidad de Jesús y por ende la identidad del discípulo, porque descubriendo quién es Jesús, se nos revela también quiénes somos o quiénes estamos llamados a ser nosotros los discípulos. Esto la Iglesia lo toma a manera doctrinal en el Vaticano II, cuando la Constitución dogmática nos habla de que la verdad sobre Jesucristo revela la verdad sobre el ser humano. ¿Verdad? Entonces es algo muy lindo porque profundizar en quién es Jesús nos ayuda a entender quiénes estamos llamados a ser nosotros en cuanto en nuestra condición de discípulos. Por eso siempre les digo, y este año a las hermanas Clarisas se los he repetido constantemente, cada vez que leamos el Evangelio de Marcos, cada vez que escuchemos el Evangelio de Marcos, nos ayudará montones a hacerle al texto de cada día esas dos preguntas. ¿Qué me dice acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué me dice entonces acerca de los discípulos? Una vez que hicimos este recorrido por la primera parte, entrábamos propiamente, lo que les decía, la segunda parte, que es el Evangelio de Jesús en cuanto Hijo de Dios que muere y resucita. Y en esta segunda parte, la primera sesión, es el núcleo central de nuestro curso, ¿verdad? Nuestra disertación, que es precisamente ver cómo en el camino Jesús va formando a los discípulos. Decíamos que esta primera sesión va a estar formada por tres trípticos, ¿verdad? Tres conjuntos, cada uno de tres perícopas que nos presenta esa misma estructura. Un anuncio de la pasión, una reacción de los discípulos y las instrucciones o enseñanzas de Jesús. Después, un texto que viene a actualizar otros textos del Antiguo Testamento, ya sea de forma narrativa o de forma legislativa, como lo vamos a ver, empezando hoy con el texto de la transfiguración y de la curación del demoniado, y después nos va a presentar pues otro segundo tríptico, ¿verdad? Otro segundo tríptico y después otro tercer tríptico, que es cuando ya van subiendo hacia Jerusalén. Bueno, hace 8 días comenzábamos este primer tríptico con esta perícopa de 8:31 a 9:1. Recordemos que después de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Después de que se habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, después de la curación del ciego de Betsaida, que es un texto que algunos me han preguntado, ¿verdad? Y que algunos han analizado muy bien, ¿verdad? Cómo no se hace el milagro así de un solo momento, en una sola acción, sino que se hace progresivamente, a tal punto que 2 veces interviene Jesús directamente sobre el enfermo para que recupere la vista. Pareciera significar, y lo veíamos hace 8 días, que San Marcos nos presenta en ese ciego, ¿verdad?, de Betsaida, la figura del discípulo, que todavía no ve claro, no ve con claridad quién es Jesús y que entonces tiene que iniciar un proceso que va a terminar precisamente viendo claramente, pudiendo reconocer de lejos claramente quién es Jesús. Entonces es un texto que nos sirve también de preámbulo a lo que llamábamos el texto puente, que es precisamente cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro entonces, en representación de la comunidad, en representación de los discípulos, confiesa precisamente la fe en el mesianismo de Jesús. Tú eres el Mesías. Veíamos el primer anuncio de la pasión, ¿verdad? Versículos del 31 y 32, donde se habla del padecimiento y donde se habla de ser reprobado, ser rechazado por medio de las autoridades, ¿verdad? De los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Se habla también de ser asesinado, ser matado y resucitar a los 3 días. Vean que se enfatiza mucho
los elementos de la pasión. Se habla de entregar, ¿verdad? Sufrir, ser reprobado y morir. Hay tres verbos que hacen referencia a la pasión y a lo que es la pasión, y solamente una leve mención de resucitar a los 3 días, ¿verdad? Porque San Marcos precisamente nos va llevando y van a ver que el tema del sufrimiento también es muy importante en estos textos de de Marcos. Entonces veíamos ese primer texto del anuncio en 2 pequeños versículos. Veíamos después la reacción de Pedro, ¿verdad? Donde explicábamos precisamente que Pedro, ¿verdad? Quiere reprender a Jesús, ¿verdad? Tomándolo Pedro aparte, se puso a reprenderle, ¿verdad? La actitud, digamos, que nos revela precisamente por qué Jesús le dice a Pedro en los versículos anteriores, y a Pedro y a los discípulos, que no se lo digan a nadie, ¿verdad? Que no le digan a nadie que hablaran acerca de él como Mesías, porque precisamente Pedro nos está enseñando, o Pedro está demostrando en el texto, que todavía no ha entendido, ¿verdad? ¿Cuál es el camino mesiánico de Jesús? ¿Verdad? Ya veíamos que las respuestas nos hablaban de que para algunos era Elías, para algunos uno de los profetas, para otros Juan el Bautista, ¿verdad? Sin embargo, Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, pero no es una respuesta definitiva, ¿verdad? En cuanto que todavía Pedro lo confiesa, pero quizás no está entendiendo realmente lo que eso significa. Hay que esperarse hasta el final del Evangelio para que entonces entendamos qué mesianismo es el que realmente lleva adelante Jesús. Viene la reacción de Pedro y viene entonces la acción de Jesús, en donde una vez Pedro lo lleva aparte, decíamos, para reprenderlo, pero Jesús reprende a Pedro, pero primero mira a todos los discípulos. Un texto curiosillo, ¿verdad? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús reprende a Pedro públicamente, no para hacerlo sentir mal ni nada, sino para indicando que lo que va a decir confiere no solo a Pedro, sino a todos los discípulos. Un texto fuerte, quítate de mi vista, Satanás. Recordemos aquí que la palabra o el término Satanás significa el que divide, el que separa, ¿verdad? El que separa. Entonces aquí quítate de mi vista, Satanás. ¿Por qué lo llama Satanás? Porque precisamente piensa como hombre, no piensa como Dios. Jesús, el Evangelio, perdón, interpreta que Pedro quiere apartar a Jesús de la voluntad de Dios, que es precisamente la pasión, ¿verdad? Entonces, quítate de mi vista, ¿verdad? Indicábamos que ya ese es un primer elemento importantísimo, porque más que no es que Jesús le dice a Pedro, no quiero verte, no es ese sentido, sino ponte detrás mío. El texto en griego hace más referencia, quítate de mi vista, es como ponte detrás mío, para indicarnos precisamente que el discípulo es aquel que camina detrás de Jesús, ¿verdad? Somos amigos de Jesús, eso lo tenemos muy claro, es un Dios cercano, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, pero no somos iguales a Él. Él es Dios. Él es el que nos muestra el camino. Él es el que va primero, nosotros vamos detrás. Entonces, nuestro lugar como discípulos, eso es entonces seguir a Jesús, seguir a Jesús. Entonces, ya vemos que el seguimiento no significa un caminar al lado de, caminar a la par de, no, sino el seguimiento es seguir las huellas de Jesús. Y para poder seguir las huellas, Él tiene que ir primero y nosotros después, porque Él es el que muestra el camino. Es más, en el contexto de los evangelios, Jesús se llama a sí mismo el camino. Jesús es el camino. Y el camino que Marcos nos va enseñando, por el cual tenemos que caminar los discípulos, es precisamente el camino de Jesús. Desde los primeros versículos queda claro que es el camino
de Jesús. Este camino que ahora estamos viendo geográficamente es el camino que tiene que recorrer Jesús para llegar a el Calvario, para llegar a Jerusalén, donde va a entregar su vida por nosotros. Bueno, esto es el resumen de lo que habíamos visto hasta hace 8 días y viene entonces el texto de 8:31 a 9:1. Recordemos que les decía que es 8:31 a 9:1, que sería el primer texto de instrucción o enseñanza de Jesús. Un texto importantísimo, texto de los más importantes en el tema del seguimiento y del discipulado. Lo leemos y después vamos explicándolo paso por paso. Dice Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía también, yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el Hijo del Hombre. Yo sé que es un texto fuerte y que llama poderosamente la atención por varios aspectos. Pero vamos a ir paso por paso. Los recomiendo que vayan siguiéndolo en sus Biblias, ¿verdad? Para ir comprendiendo. Igual queda abierto el chat para las preguntas, ¿verdad? Con referentes, perdón, a este tema. Veamos que devolvámonos al texto anterior. Jesús está hablando, reprendiendo a Pedro, pero hablándole a los discípulos. San Marcos, de manera muy sutil, dice que ahora llama a la gente a la vez que los discípulos. Vean que Marcos amplía el auditorio. Ya no se refiere nada más a los discípulos, ni tampoco los deja por fuera, sino que ahora amplía el auditorio, porque entonces llama a la demás gente, pero también a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Inmediatamente les da una máxima, ¿verdad? Les da una enseñanza fundamental que tenemos que leer en contexto, porque vamos a ver que frase por frase podría no quedar tan claro. La primera parte de la afirmación es una condicional: si alguno quiere venir en pos de mí. Oigan, qué lindo cómo predica Jesús. Predica ofreciendo una posibilidad, ofreciéndonos la posibilidad de seguirlo a él. El evangelio nunca será una imposición, ¿verdad? Nunca Dios nos va a obligar a seguirlo, ¿verdad? En este sentido, siempre hemos dicho, el seguir a Jesús es una vocación. Dios nos llama por su gracia, Dios nos ha creado para que busquemos a Él, para que lo busquemos a Él, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta nuestra libertad. Por eso la salvación, el seguimiento de Jesús se hace como un tipo de propuesta, ¿verdad? Una invitación. Si alguno quiere venirse en pos de mí. Esa es la primera afirmación. Ahora, para cumplir con eso, se nos dan en este momento 3 condiciones. La enseñanza de Jesús gira en torno a negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir.
Vean que son tres verbos que nos presenta o tres acciones que nos presenta San Marcos, pero que están íntimamente unidas. No se trata de hacer una separación. Yo sigo a Jesús negándome a mí mismo, ¿no? Porque el texto lo hace todo en esa presentación. Una condición y tres acciones concretas que tenemos que hacer. Entonces, podemos estudiarlas aparte para ver qué representa cada una o qué podría representar cada una, pero teniendo en cuenta que son una unidad, que en definitiva no es algo excluyente una de otra, sino que son complementarias. Para ser verdaderamente discípulo de Jesús hay que tener en cuenta, digámoslo así, estas tres condiciones, estas tres características. La primera, negarse a uno mismo. Vieran, hermanos, que el término griego es apartarse de uno mismo. Apartarse de uno mismo. Veamos que uno podría malinterpretar este texto, ¿verdad? Seguir a Jesús significa aborrecerse a uno mismo. Y yo creo que todos comprendemos inmediatamente que Dios no nos manda a aborrecernos a nosotros mismos. Dios no nos manda a despreciarnos a nosotros mismos. Dios no nos manda a hacer algo que vaya en contra de la dignidad que Él mismo nos dio de ser hijos suyos. Recordemos el Salmo 8 que muchos de ustedes estudiaron, que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Entonces, esta primera condición, negarse a uno mismo, no queda todavía tan clara. Tan clara. Es apartarse de uno mismo, separarse de uno mismo. Y aquí los estudiosos se han profundizado un poquito y lo va a quedar más claro con el segundo elemento, en el sentido de que para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que hacer a un lado muchísimas veces nuestras pasiones, nuestros sentidos, nuestra voluntad. Entonces, negarse a uno mismo es no dejar que lo que domine nuestra vida sea nuestro propio yo. Porque entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo voy a dirigir mi vida de acuerdo a mis criterios. ¿Qué pasa si esos criterios míos se oponen o están en contra de los criterios de Dios? Nosotros no nos dirigimos a nosotros mismos, como nos decían nuestras mamás cuando nos regañaban chiquillos, usted no se manda solo. El verdadero discípulo sabe que no es él quien dirige su propia vida por sus propios caminos o por su propia voluntad. No, ser discípulo es caminar detrás de Jesús. Y al caminar detrás de Jesús, se nos indica entonces que a quien tenemos que seguir es precisamente a Jesús. Negarse a uno mismo es no poner la atención en nosotros mismos, sino que poner la atención en el Señor. Poner la atención en Dios, en su voluntad, en su palabra. Inmediatamente dice, cargue con su cruz. Atención, muchas veces se ha interpretado este texto entendiéndolo a tener que soportar situaciones de sufrimiento. Cuando hablamos de la cruz, pareciera que nos centramos solo en el elemento del sufrimiento, del dolor, de la entrega ignominiosa, de todo lo que es padecer. Y desgraciadamente, este texto, les puedo decir, en la historia de la comunidad cristiana, cargar con la cruz, ¿verdad?, se ha malinterpretado muchas veces. Porque mucha gente cree que cargar la cruz es soportar absolutamente todo lo que se nos presente en el camino. Y esto no puede ser así. El cristiano
cargando con su cruz, sabe darse también su lugar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído decir, ay, padre, es que este marido borracho, maltratador, agresor, es la cruz que Dios me dio y yo tengo que aguantarlo porque sí, porque fue la cruz que Dios me dio? Cuidado, no se trata de, Dios no nos está obligando nunca a aguantar o soportar situaciones que vayan en contra de nuestra dignidad humana. Eso no es cristiano, porque no es amor, ¿verdad? Entonces, Padre, ¿qué significa cargar la cruz? Tome la cruz. En el sentido que, según la mayoría de los estudiosos, debemos entender esto, hace referencia a el texto de Ezequiel en el capítulo 9, perdón, en el capítulo 3, 4 al 6. Ezequiel 9, 4 al 6. Es un texto curioso donde el profeta ve que Dios envía a un personaje misterioso, un ángel, a marcar a los elegidos. Entonces, a partir de ese texto, es el texto, por ejemplo, que habla de la Tao, ¿verdad? Porque recordemos que la Tao es como la letra T de nosotros, ¿verdad? Es un texto, por ejemplo, que inspiró a San Francisco a tomar la Tao como un signo de su espiritualidad y de su vida. Por eso los franciscanos usan esta letra, la Tao, haciendo referencia a ese texto que indica que los elegidos de Dios van a estar marcados por esa Tao. Ok, ahora, tomar la cruz es saber que nosotros le pertenecemos a Cristo. O en otras palabras, tomar la cruz es dejarnos ser propiedad de Cristo. Llevar la cruz sería como marcarnos con la cruz, que es lo que nos identifica como seguidores de Cristo. Entonces vean que la explicación, negarse a uno mismo, hacer a un lado todas y cada una de mis pasiones, de mis gustos, de mis deseos, dejar a un lado eso, ¿para qué? Para identificarme con aquel que me ofrece la salvación. Negarse a uno mismo, tomar la cruz, es precisamente comprender que el discípulo es aquel que se deja guiar por el Señor, que sigue el camino del Señor, que asume el camino que asumió Jesús. Un sufrimiento, un dolor, toda una vida de entrega, pero que va conduciendo hacia la vida, hacia la salvación, hacia la resurrección. Y entonces la última afirmación, sígame, pues nos devuelve a lo primero. Si alguno quiere venirse en pos de mí, cumpla estas condiciones fundamentales y entonces véngase detrás mío. Vean que les decía, es un texto extraordinario porque entonces nos aclara el verdadero discipulado. El discípulo es aquel que pone su atención, que la fuente de toda su vida la encuentra en el Señor. Es aquel que centra su atención en la persona de Jesús, que se identifica con Jesús y que entonces camina detrás de él. Me gustaría saber si queda claro, si alguno pudiera en este momento, si alguno quiere hacer algún comentario, nada más me levanta la mano, ¿verdad? Hay una opción ahí en el chat, ¿verdad? Hay una opción donde uno dice levantar la mano, ¿verdad? Y si no, entonces, pues nada más prende su micrófono y me pide la palabra y yo se la concedo, porque sí me gustaría hacer una pausa en este momento para ver qué pensamos acerca de esto, porque les decía, son versículos que a veces los hemos interpretado de otra manera. Aguantar por aguantar, aunque se pisotee nuestra dignidad. Y no se trata de eso, ¿verdad? Perdóneme que utilizara el texto de
de las mujeres, de las amas, de las esposas, pero a veces es lo más rápido que se le viene a uno a la cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces, sobre todo en las épocas de nuestras abuelas, pensemos cuánto sufrimiento, cuántas situaciones tuvieron que soportar precisamente por esta idea de que hay que aguantar por aguantar. No, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor es sabernos identificar con el Señor. Marlene, levantaste la mano, te doy la palabra, prendes el micrófono, ¿ok? Sí, gracias. Sería tan amable de repetirme la cita de Ezequiel. Ezequiel, perdón, es que, vieran que Ezequiel 3, 4 al 6. Ezequiel 3, 4 al 6, donde Dios envía a su ángel a marcar con el signo de Tao a los elegidos. ¿Ok? Gracias. Leonor Cabrera, me preguntas, Leo, hacela en público, tranquila. Porque así hacemos este mutuo enriquecimiento. Es que Okay. he oído a mucha gente que, bueno, aquí vengo cargando con la cruz y tengo que cargar con la cruz de mis hijos, pero no es sufrir. Cargar la cruz no es sufrir. Cargar la cruz es ser un buen cristiano y seguir a Jesús, ¿verdad? Exacto. Ahora, exacto, Leonor, y era lo que yo les decía, nos hemos centrado exclusivamente en el tema del sufrimiento, ¿verdad? Nos hemos centrado exclusivamente en identificar el cargar la cruz como sufrir. Pero recordemos que la cruz es el signo de nuestra salvación. San Pablo dice, para algunos es necedad, para otros es una estupidez, pero para nosotros es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Entonces lo decís en otras palabras clarísimamente, no es nada más sufrir, no, es actuar como verdadero hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, ante estas situaciones que causan sufrimiento, ante estas situaciones de dolor, ¿cómo debemos actuar los cristianos? ¿Nada más soportar o tenemos que corregir? ¿Nada más soportar o tenemos que poner un alto? La mamá que dice, tengo que cargar con la cruz de mi hijo y lo deja hacer y deshacer, perdón, no está actuando cristianamente. Porque Dios nos invita también a la corrección fraterna. Y muchas veces tenemos que tomar acciones que son duras. Pero tenemos que pensar que es por el bien de la otra persona y por nuestro propio bien. Una mujer que vive con un hombre agresor no venga a decirme, padre, es que tengo que cargar esta cruz hasta que el Señor diga que va a esperar que la mate. No, tendrá que tomar una decisión. O se arregla la situación o calabaza, calabaza, cada uno por su casa. Padre está diciendo que hay que divorciarse. No, pero muchas veces cuando la vida humana está en peligro, cuando la dignidad de una persona está en peligro dentro del matrimonio, la iglesia misma recomienda la separación. Padre, pero es que eso es una puerta para unirme con otra persona o hacer otra vida aparte. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Entonces, resumiendo, cargar la cruz, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor es precisamente tratar de iluminar y llevar nuestra vida de acuerdo a los criterios que Dios nos da y no de acuerdo a nuestros propios criterios. Tenemos por aquí Eliedo Bando. Cargar la cruz. Bueno, Elied, haz el comentario, por favor, porque nos enriquecen todos estos comentarios. Padre, en otras palabras, cargar la cruz es ser obediente a Dios. Exactamente, precisamente, porque es negarse a uno mismo, es negarse a uno mismo para identificarse con el Señor, ¿verdad? Negarse a uno mismo para identificarse con el Señor. Y recuerden que el camino de la obediencia es el camino más difícil. Yo siempre le digo a la gente en misa, cuando hablamos de obediencia, nosotros siempre decimos, ¿verdad? Los más viejos siempre decimos, es que los chiquillos son unos desobedientes, es que los jóvenes son unos desobedientes, pero entre más viejo se va haciendo uno, hermanos,
más es difícil obedecer. Y yo creo que en eso tenemos que tenerlo muy presente. Entre más viejos nos vamos haciendo, más difícil se nos hace obedecer. Y vean que ahora hemos tratado de convertir la fe en una cuestión light, ¿verdad? Ahora todo es light, ¿verdad? Entonces la fe la queremos hacer light. Entonces lo que nos gusta sí, lo que nos conviene sí, lo más suavecito sí, lo demás no. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? En mis homilías siempre digo, se nos olvida muchas veces que la fe es obediencia. El que me ama, dice el Evangelio de Juan, guardará mi palabra. El que me ama, guardará mi palabra. Doña Lucre, le doy la palabra, creo que es doña Lucre Sánchez, que me pidió la palabra por chat. Sí, doña Lucrecia. Sí, señor. Es que un día de estos expresaron en una charla que estaban dando con la novena de la Virgen, Ajá. una expresión de varias expresiones de los santos, y Santa Catalina decía que Jesús corría como loco de amor a la cruz, no porque le gustaba el sufrimiento, sino que él quería y quiere que seamos felices. Entonces, es una comparación muy linda, ¿verdad? Eso. Sí, precisamente porque... Sí, sí, perdón, doña porque Lucrecia. lo que usted decía anteriormente, ¿verdad? No es que nos tiene que cargar, porque eso, como decía Leonor, eso como lo escucha uno, ¿verdad? Que dice la gente, ay, esta es mi cruz, y tengo que llevarla porque esa es la voluntad de Dios. Y realmente cuando ya uno conoce un poquito más, uno se da cuenta que eso no es así, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que seamos felices. Y esa era mi participación. Exacto, doña Lucre, y la fe nos libera. Vean que Exacto. Exactamente, gracias por esa expresión que me hace pensar mucho. Cuando la gente dice, es que es la cruz que Dios me dio, es que lo que Dios quiere, perdón, Uy, sí. Dios quiere que sufras. Dios sí, ve uno la gente tan ¿verdad? Sufrida y uno dice, ¿cómo no van a reaccionar, verdad? Exacto, y sobre todo la idea, por ejemplo, de, digamos, vuelvo al ejemplo que tal vez es trillado y todo, de la agresión en el hogar. ¿Es que Dios quiere que seas agredida o que seas agredido? Jamás. ¿Es que Dios quiere que vivas en un infierno? No. Como cristianos tenemos que actuar, ¿verdad? Y sabemos que ninguna solución es fácil, pero tenemos que ver a ver cómo las cosas van actuando de acuerdo a la verdadera voluntad de Dios, porque la verdadera voluntad de Dios no es que vos sufras. La verdadera voluntad de Dios no es que seas maltratado o maltratada. No, la verdadera voluntad de Dios, como nos recordaba doña Lucre, es que seamos felices, ¿verdad? Que seamos felices. Ahora, que tenemos que asumir también dolor, sufrimiento, sí, eso es normal, pero tenemos que también distinguir qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. ¿Qué cosas tenemos que asumir? ¿Verdad? Por ejemplo, yo digo en este momento, es que este cáncer que tengo es voluntad de Dios. Bueno, cuesta entenderlo por ahí, pero bueno, es una enfermedad que tengo que llevar adelante, ¿verdad? Ahora, parte de eso es precisamente saber que como cristiano, Dios me llama también a ofrecerme, pero no entonces, digamos, hay dolores, hay sufrimientos que yo puedo cambiar, hay otras cosas que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, padre, esta cruz de mi enfermedad la estoy llevando, la estoy tomando, la estoy abrazando, eso es muy diferente a decir, estoy abrazando, estoy llevando esta situación de maltrato que vivo en mi hogar. No, hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Ok, Marlene, me bajaste la mano, no sé si te arrepentiste o quedó ya claro. Vamos a darle la palabra a Katia Guevara y si no después solo le doy la palabra a Katia y después si querés hacer algún comentario, Marlene, con mucho gusto. El micrófono está encendido. Buenas noches. Sí, padre, yo pienso que seguir a Jesús es ser felices porque nosotros desde que estamos en el vientre de la madre ya tenemos nuestra dignidad y Dios nos creó para ser felices. Y creo que el tomar la cruz y si seguimos verdaderamente el camino de Jesús,
y estamos con Él, no le debemos de temer a nada, ni a nadie. Entonces siempre vamos a tener una cara radiante, una cara de felicidad. Si día a día tenemos un problema y se lo ponemos en las manos de Dios, ¿qué más? ¿Qué más si tenemos a Dios de nuestro lado? Entonces, Ok, claro. es ser felices. Sí, ok, gracias, Katia. Marlene y después Oscar Granados. Y damos la palabra a dos más para continuar. Entonces, Marlene, Oscar, y si alguno necesita, ahí, sí, Marlene. Sí, padre. La verdad es que en el común de la gente encontramos, bueno, todos nos encontramos que en un momento difícil siempre vemos esa cruz, que ese sufrimiento es esa cruz, porque muchas veces en el momento de problemas graves o enfermedades, a través de ese sufrimiento encontramos a Jesús. Exacto. No es fácil para la gente a veces decir que, o sea, en nuestra ignorancia y en nuestra falta de formación en la fe, vemos la cruz como sufrimiento porque el Señor sufrió en ese camino que lo hizo llegar a esa cruz. Nosotros lo vivimos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, pero rara vez se ve esa cruz como esa salvación, como ese paso a. Muchas personas con las El enfermedades. trampolín A. Exactamente. Con las enfermedades a veces nos permite encontrar a ese Jesús en la enfermedad, en ese Y sufrimiento. esto, perdón Marlene que te interrumpa, porque esto va a quedar muy claro precisamente en el texto que va a seguir después de la transfiguración, porque nos enseña precisamente, y con esto me adelanto, de que para llegar a la cruz, para que llegara a la gloria, para llegar a la felicidad eterna, para llegar a la salvación, hay que pasar por la cruz. Por esa cruz. El cristiano, atención, esto sí quiero que quede claro. No es que nosotros como cristianos tenemos que rechazar el sufrimiento. No, por eso les dije, el problema está que muchas veces se absolutiza o solamente se considera cargar la cruz como cargar los sufrimientos, ¿verdad? Eso sí, eso no lo estoy afirmando, ¿verdad? El problema es que este versículo se ha interpretado solamente, exclusivamente como cargar los sufrimientos. Y Leonor nos decía precisamente algo más amplio, ¿verdad? Ser cristianos es obedecer el camino de Jesús. Tenemos a Oscar Granados y a Danilo Arrieta. Padre, a ver si me escucho bien y si logro transmitir mi idea. Es que, Padre, yo creo que la mayoría de la gente tiene claro que Dios sea un Dios amoroso, pero no va más allá. Entonces, sí, Dios es muy bueno y Dios me perdona y Dios es misericordioso, pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos más allá y seamos amorosos, seamos capaces de perdonar, seamos capaces de amar. Ahí es donde creo que Dios nos dice, márquense, o sea, que se vea que ustedes son reflejos de Dios. Entonces ahí es donde niéguense a ustedes mismos, olvídense de ustedes y tomen la cruz. Sí, la cruz no de sufrimiento, sino que se note que ustedes son seguidores de Cristo, que se note que ustedes aman, que perdonan. Creo que eso es lo que quería transmitir. Danilo, exacto, gracias. Y vieran que cuando yo estaba estudiando estos textos en Roma, este fue un curso que yo hice en Roma con un sacerdote italiano, doctor en Sagrada Escritura, y cuando yo estaba estudiando este texto, llegó un compañero chileno, al que quiero mucho, un sacerdote, y precisamente iba cantando, al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y para mí fue tan revelador ese momento, porque es precisamente eso, es saber que cargamos la cruz no como un signo de sufrimiento, sino como un signo de salvación, ¿verdad? Cargar la cruz es saber precisamente que por la cruz se convierte en el árbol de nuestra salvación. Y entonces cargar la cruz, ser marcados con la cruz, llevar la cruz, es precisamente saber identificarnos realmente como hijos, como discípulos de Jesús, ¿verdad? Por eso entonces el sentido que debe tener para nosotros el llevar una cruz a nivel, qué sé yo, de accesorio, por ejemplo. ¿Cuántos llevan una cruz en el pecho, una cadena, que un arete en forma de cruz, que un anillo en forma de cruz, que una pulsera en forma de cruz? Bueno, eso no es un adorno más.
es un signo podría hasta convertirse en un sacramental, no un sacramento, pero un sacramental, un signo que tiene que recordarnos precisamente nuestra pertenencia a Dios. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús como esa fuerza que me motiva a seguir adelante. ¿Ok? Vamos a ver, yo creo que sigue Oscar. No participé. Ya, ok. Y Danilo también. Entonces fue que me equivoqué. Pensé que estaba hablando don Danilo. No sé si don Danilo. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que es que me parece a mí, ya escuchándolos a todos hablar y lo que usted está concluyendo, creo que nos hemos dado la tarea de pensar que entre más suframos, más ganamos el favor de Jesús, ¿verdad? Y no es así. O sea, entre más veamos a la persona que sufre, entre más la persona llora, entre más carga esa cruz, ¿verdad? Creemos entonces que está consiguiendo o se está ganando el favor de Jesús más que otras personas. Sí, gracias Danilo, porque entonces, si eso fuera así, ¿verdad? Si eso fuera así, entonces no tendría sentido que nosotros como cristianos consolemos o ayudemos al necesitado o hagamos el bien o tratemos de ayudar a quien sufre. No tendría sentido porque si lo vemos así como estás diciendo, pues entonces sería quitarle esa oportunidad de alcanzar méritos y no se trata de eso, ¿verdad? Yo creo que me alegra los comentarios que todos han hecho porque creo que nos clarifica eso, ¿verdad? Y creo que en este caso tendría que agradecerle profundamente a Leonor que nos dio, que siento que dio el clavo con el comentario, ¿verdad? Que no se trata de sufrir por sufrir, sino ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Tomar la cruz no es ser cristiano, es ser cristiano. Ahora, Padre, ¿cuál es la actitud del cristiano ante el sufrimiento? Se los dejo como tarea. Buscar el documento del Papa Juan Pablo II sobre el sufrimiento, ¿verdad? Sobre el sufrimiento, ¿verdad? Creo que en español lo tradujeron como el dolor salvífico, ¿verdad? El dolor salvífico. Es una pequeña encíclica que habla precisamente del dolor del sufrimiento, del valor del sufrimiento para el cristiano, como ante aquel sufrimiento que no podemos evitar, ante aquel sufrimiento que escapa a nuestras posibilidades, entonces unimos ese sufrimiento, entregamos ese sufrimiento, lo unimos a los dolores de Cristo. Cuando yo llego, y les confieso algo a nivel pastoral, cuando yo llego donde una persona que está cargando una enfermedad muy profunda, que está sufriendo y que ya no se puede prácticamente hacer nada, ¿verdad? Yo siempre le digo, este dolor que estás sintiendo, únalo a los dolores de Cristo, entréguelo, ofrézcalo. Inclusive, a veces dependiendo de la condición en que esté la persona y la capacidad y el tiempo que tengamos y todo eso, dejo que la persona hable un poquito más, porque normalmente la gente empieza a hablarme de no solamente de la enfermedad, sino padres que estoy muy preocupado por mi familia, o estoy haciendo sufrir a mi familia con esto, o hay problemas en la casa, o estas cosas. Entonces yo le digo, en este momento, este dolor físico y espiritual que está sintiendo, ofrézcalo por su familia. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano tiene que saber darle un sentido al sufrimiento. Y eso es lo que nos habla el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el documento Salvificis Doloris, ¿verdad? Salvificis Doloris, el dolor de
el poder de la salva, del dolor, ¿verdad? El significado de las salvas, del dolor para el cristiano. Es un documento muy bonito. Lo voy a buscar el título en internet y se los hago llegar por el chat, porque aclara muchísimo eso, el valor del sufrimiento, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ¿estamos claros? Seguimos entonces nuestro camino. Jesús. Permiso, padre. Sí. Aquí ya quedó un mensajito de Mayra Alcázar que dice: buenas noches, un favor, estaba entrando a la reunión cuando hablaban de Ezequiel. ¿Me la repiten, por favor? Infinitas gracias. Ok, Mayra, con mucho gusto. Es que en el libro de Ezequiel, repito la cita, Ezequiel 3. Es que vieran que estoy con dudas si es Ezequiel 3 o Ezequiel 9, porque lo tengo en un forrito en el marco de la Biblia y no lo pude confirmar bien. Bueno, yo anoté que 3, padre. Sí, 3 pero del 4 habría al que 6. verificarlo. Sí, creo que es del 4 al 6, si no, ahora lo confirmo bien. Es que lo tengo apuntado, les muestro, para que sepan que nos cuesta ver así por la luz, ¿verdad? Padre, ¿es pecado mortal rayar la Biblia? Jamás. Todo lo que podamos ponerle de aclaraciones y todo, ¿verdad? Conviene hacerlo. Y son apuntes que tomé cuando estaba en Roma, tengo que verificar bien. Pero bueno, lo importante es que, que en el libro de Ezequiel, Dios manda a un ángel a marcar con la letra Tau a los elegidos. Es un texto apocalíptico, ¿verdad? Que habla como de una visión, ¿verdad? Y eso. Entonces, todos los elegidos van a estar marcados con la letra Tau, que la letra Tau tiene la forma de una T, es la T en el evangelio, en el alfabeto, en el alefato hebreo, hebreo. Entonces, algunos los comentaristas hacen referencia, entienden que este texto de tomar la cruz hace referencia precisamente a eso. La cruz como el signo que nos identifica como discípulos del Señor. Por eso cuando entraste, estábamos hablando de los comentarios estos de tomar la cruz, ¿verdad? Cómo identificarnos con Jesús, como ser verdaderos cristianos, no solamente referido a el aguantar o el cargar sufrimientos, ¿verdad? No, sino en un sentido más amplio de obediencia, de seguimiento a Jesús. Ok, una vez que se nos da este primer tríptico, viene entonces el texto que continúa es dos acontecimientos, ¿verdad? Dos acontecimientos que habla sobre la transfiguración, ¿verdad? Que habla sobre la transfiguración y después un texto que se mete ahí de la venida de Elías, ¿verdad? La venida de Elías y el endemoniado epiléptico. Vamos a centrarnos hoy de manera muy especial en el texto de la transfiguración porque nos ayuda a profundizar. Vean que aquí se habló de la cruz, del sentido de la cruz. Ok, comienza el texto en 9:2 diciendo 6 días después, ¿verdad? 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Tomó las palabras Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es quedarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: este es mi hijo amado, escúchenle. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Más que a Jesús con ellos. Unimos el otro texto: y cuando bajaban del monte,
les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y se preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ya dice, pero ¿cómo lo ha? Perdón, ya me enredé. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo más, cuando como está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y será despreciado. Pues bien, yo les digo, Elías ha venido y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. ¿Ok? Vean que vamos a centrarnos primero en el texto propiamente de la transfiguración. Este texto referente a Elías, ahorita comentamos algo importante, pero sobre todo centrémonos en esta actualización. Ven ahí en la pantalla que dice que es una agadá. La palabra agadá es una técnica que utilizaban los maestros judíos para actualizar alguna parte de la historia de la salvación, sobre todo las narraciones en torno a la historia de la salvación. Y aquí vemos que se habla de muchos elementos que hacen referencia a la historia de la salvación. En primer lugar, el elemento geográfico, un monte alto. Decíamos, el monte es el lugar de la presencia, del encuentro con Dios. El monte es el lugar en donde nos encontramos con Dios. Los hace llevar a un monte alto, a ellos aparte. Nuevamente la pregunta, ¿por qué Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué ellos? No lo sabemos. Era el grupo más cercano a Jesús dentro de los discípulos, como decimos normalmente nosotros, vulgarmente, perdón, era la argollita de Jesús. No tenemos una respuesta clara. Podríamos decir que son aquellos que en la comunidad de los apóstoles ocuparon después un lugar preponderante. Pedro, el primer papa, la roca; Santiago, que era el que dirigía la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? La comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Y Juan, que se presenta a sí mismo como el discípulo amado, ¿Ok? Paréntesis, sí es la cita, gracias a Rosa María Torres y María y Auxiliadora, que me confirman la cita. Sí es Ezequiel 9, del 3 al 6. Ezequiel 9, del 3 al 6, es la cita que habla de la Tao, ¿verdad? Sí. Y después Leonor nos sopla el título en español, El valor salvífico del dolor. El valor salvífico del dolor es el documento del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Es una pequeña carta encíclica sobre el valor del sufrimiento, ¿verdad? El valor salvífico del sufrimiento de San Juan Pablo II. Un documento pequeñito, extraordinario, ¿verdad? Ok, bueno, decíamos entonces que se actualiza, ¿verdad? En varios textos del Antiguo Testamento, a nivel geográfico se habla de monte, se va a hablar de Elías y Moisés, dos figuras importantes en la historia del Antiguo Testamento. Pero bueno, veamos que el primer día habla 6 días después. Es curioso porque San Marcos no es muy dado a darnos indicios cronológicos. Aquí se hace referencia 6 días después, ¿verdad? 6 días después de que pasó esto, ya habían caminado 6 días, ¿verdad? No tenemos una referencia clara que nos indique a qué se refiere 6 días después, ¿verdad? 6 días después.
pareciera una referencia al Antiguo Testamento, precisamente a la experiencia de Moisés, a la experiencia de Moisés en el monte, ¿verdad? A la experiencia de Moisés en el monte, y para eso podríamos leernos todo el capítulo 24 del Éxodo, todo el capítulo 24 del Éxodo, ¿verdad? Que nos habla de la experiencia de Moisés subiendo al monte. Ok, 6 días después, Jesús toma consigo. Vean que una vez más, la iniciativa es precisamente de Jesús. Es Jesús quien toma a estos 3 discípulos y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Atención, las referencias bíblicas no indican a qué monte se refiere. La tradición cristiana ubica este pasaje en el monte Tabor, ¿verdad? Donde se construyó una ermita, un monte precioso, ¿verdad? En la parte de Galilea, ¿verdad? En Jerusalén, perdón, en Israel, la parte norte de Galilea, pero no tenemos ningún indicio bíblico, ¿verdad? Que haga constar, ¿verdad? Que ahí fue. La tradición lo ubica ahí, un lugar muy lindo, de difícil acceso, lo suben a uno normalmente en taxi, ¿verdad? Y es un lugar precioso donde hoy hay una comunidad religiosa, hay un pequeño gran monasterio y una basílica extraordinaria que hace precisamente mucha referencia en los mosaicos que tiene a la historia de Elías, a la historia de Moisés, ¿verdad? Ok, entonces sube a ellos, sube al monte con ellos, y el versículo, nada más vean que el tema, Marcos lo maneja primero, hablando de transfiguración. Cambió su figura, cambió su apariencia, sería en griego, ¿verdad? Cambió su figura y hace girar en torno a esta transformación simple y sencillamente el elemento de la blancura. El elemento, vean que no nos dice absolutamente nada más, es que se transformó en que sus vestidos incluso se volvieron resplandecientes, a tal punto que Marcos llega a decir, ningún batanero, ningún lavandero en el mundo sería capaz de dejarlos blanqueados así. Hace referencia precisamente a la divinidad. Aquí estamos ante un texto que podríamos catalogar como un texto apocalíptico, de género literario apocalíptico, en donde se utilizan estos elementos que, ante lo que es difícil de explicar, se recurre a comparaciones, ¿verdad? Se recurre en este caso al color. El color blanco en el Apocalipsis es signo de la resurrección, es signo de la divinidad, ¿verdad? Cada vez que vayamos a ver, ¿verdad? Cuando aparece, por ejemplo, el Cordero, ¿verdad? Con la túnica blanca, o el personaje central vestido de blanco, los que seguían al Cordero iban con túnicas blancas, precisamente haciendo referencia a que participan ya de la divinidad. Entonces hace referencia a la divinidad, ¿verdad? Entonces inmediatamente viene otro elemento, la aparición de Elías y Moisés. Vean que Marcos altera el orden cronológico, porque en la historia primero existió Moisés y después Elías. Aquí simple y sencillamente se habla de que aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús. Un momentito. Aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús, ¿verdad? Me preguntan, ¿pero realmente aparecen Elías y Moisés o es porque los apóstoles están anonadados? Los tiempos no coinciden, ¿verdad? Es como el autor nos presenta el acontecimiento. Y vea que aquí no se está haciendo referencia a lo que ellos pudieron ver, sino que el narrador, y gracias Leonor,
acordate que en literatura existen diferentes tipos de narrador, ¿verdad? Hay el narrador, que es el que está viviendo lo que acontece. En este caso sería, si Pedro nos estuviera contando esto que pasó, en este caso tenemos un narrador, que se acuerdan cuando estudiábamos el narrador omnisciente, el narrador que está viendo todo como desde otra perspectiva, ¿verdad? San Marcos utiliza este tipo de narración en este pasaje, vea que nos presenta como el que está transmitiéndonos el mensaje, el que está contándonos es una persona aparte, es alguien aparte que está contemplando lo que está pasando. Entonces, no está haciendo referencia a Pedro, que dice, bueno, subimos a un monte o vimos tal cosa, o no, es un narrador aparte. Por eso el narrador nos presenta a estos dos personajes. Se les aparecieron a ellos, ¿verdad? A los apóstoles, Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Ahora, aquí el tema central sería, ¿qué representa esta aparición? ¿Quiénes son en la historia de la salvación Elías y Moisés? ¿Y de qué conversaban? Marcos no nos dice. Es que Marcos es el evangelio más simple. Marcos sintetiza muchísimo. Váyanse a buscar Mateo 17 o Lucas 9, que son los textos paralelos de la transfiguración, y uno de ellos dos nos dicen, y conversaban acerca de la pasión. Y conversaban acerca de la pasión, ¿verdad? Aquí siempre lo hemos interpretado como que Elías es el profeta más importante en el Antiguo Testamento, es considerado como el profeta más importante, representa a los profetas, y Moisés representa la ley, ¿verdad? Recordemos que en el Antiguo Testamento, para un judío, el Antiguo Testamento se divide en tres. La Torá, que en la mentalidad judía tiene a Moisés como el autor, profetas, ¿verdad? Los Nevi'im, que llaman ellos, ¿verdad? Cuyo representante sería Elías, y los otros escritos, ¿verdad? Que sería, digamos, la cuestión de los salmos y otros escritos, ¿verdad? Los Ketubim, los otros escritos. Entonces, Torá, Nevi'im y Ketubim, paréntesis. Si alguno ha oído hablar alguna vez para un judío, la Tanakh, Torá, Nevi'im y Ketubim. La ley, los profetas y los otros escritos. Ellos dividen así la Biblia, porque para ellos la ley es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Entonces la Torá, Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los otros escritos. Eso es lo que llaman los judíos la Tanakh, ¿verdad? Aquí hace referencia a la ley y los profetas. Marcos no nos indica que están hablando, pero inmediatamente hace reaccionar a Pedro. Hagamos 3 chozas, una para Elías, otra para ti y otra para Moisés. Vean que el texto se maneja entre esta ambigüedad. Estaban, dice el texto, ¿verdad? Que estaban atemorizados, pero ese temor, más que todo, es como ese respeto reverencial. No es que tenían pánico, porque si yo tengo pánico ante algo, yo trato de huir de ahí, ¿verdad? O trato de ver cómo evitar ese pánico, ¿verdad? En cambio, Pedro no. Pedro piensa en, podemos quedarnos aquí, qué bien se está aquí, ¿verdad? Bueno es que estarnos aquí, ¿verdad? Ahora, no entendemos realmente qué es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Pero es como hacer entrar a los discípulos en la acción. Ellos lo interpretan de una manera. El texto de Marcos no nos dice que están hablando, de que están conversando, nada más inmediatamente la reacción de Pedro. Esto de construir 3 chozas pareciera hacer referencia a una de las fiestas litúrgicas de los judíos, que hacían chozas para celebrar y para recordar la experiencia
del Sinaí. La experiencia en el desierto y la experiencia del Sinaí. Pero en esto les digo, los exégetas no se ponen todavía de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Simple y sencillamente Pedro interviene, ¿verdad? Y entonces es donde se realiza propiamente lo que llamamos la teofanía, una intervención directa de parte de Dios que viene a iluminar la situación. Se formó una nube. ¿Dónde han oído ustedes hablar de nubes? En el Antiguo Testamento, en el desierto. Los que fueron a misa hoy, la primera lectura hacía referencia de que la nube guiaba al pueblo por el desierto. La nube entra dentro de la tienda del encuentro. La nube es símbolo de la presencia de Dios. Entonces, aparece una nube que los envuelve, ¿verdad? Aparece una nube, ¿verdad? Y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escúchenle. ¿Se acuerdan el texto del bautismo? Jesús escucha la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado. En Marcos, el tema del bautismo se refiere exclusivamente a Jesús, ¿verdad? El mensaje, la voz que se escucha en el bautismo es para Jesús. Aquí no. Aquí se da un reconocimiento de parte de Dios Padre de su Hijo amado, haciendo referencia al Salmo 2, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy, pero sobre todo enfatizando en la invitación, casi que un imperativo, que se hace de escuchar al Hijo amado. Aquí ya son los discípulos los que están siendo invitados a escuchar al Hijo de Dios, a escuchar a Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Ok, el elemento central de la transfiguración es precisamente ver que Jesús es el Dios con nosotros, es la palabra de Dios, a quien nosotros debemos escuchar, a quien nosotros debemos escuchar. Ok, perdóneme, pero se me fue, no sé por qué, un elemento muy importante antes de entrar a la transfiguración, cuando se hablaba de negarse a uno mismo y seguirlo. Nada más anoten por ahí, fijarse, cuando Jesús dice, el que pierda su vida por mí y por el evangelio. Marcos en ese texto de los discípulos 2 veces nos presenta lo mismo. El que se avergüence de mí y de mis palabras. Un detalle muy importante, ¿por qué? Porque cuando Marcos escribe el evangelio, ya Jesús está resucitado. La gente que escuchamos el evangelio de Marcos, no tenemos un contacto personal físico con Jesús, ¿verdad que no? ¿Con qué? ¿A través de qué entramos en contacto nosotros con Jesús? A través del evangelio. A través del evangelio. El evangelio es el que nos da a conocer a Jesús. El evangelio es el que nos revela a Jesús. El evangelio nos dice quién es Jesús y nos permite encontrarnos con él. Un detalle que no quería que pasara desapercibido, ¿verdad? Sino que es importante tenerlo adelante. El texto continúa presentándonos, así como nos presentó la subida hacia el monte, donde Jesús los invita y los lleva a un monte alto, viene ahora la parte de la interpretación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Ellos iban hablando precisamente de lo que vieron. Vieron a Jesús glorificado, a Jesús, digamos, su apariencia humana se transfiguró en la divinidad, dejó ver su divinidad,
como dice el prefacio de esta fiesta de la transfiguración, que lo leemos muchas veces en Cuaresma y lo leemos también el 6 de agosto, que se celebra esta fiesta de la transfiguración. Jesús nuevamente les prohíbe que lo cuenten, precisamente siguiendo esa dinámica de Marcos del secreto mesiánico. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre ellos, entre sí, qué era eso de resucitar de entre los muertos. Un tema nuevo. Recordemos que el tema de la resurrección no era tan fácilmente aceptado en tiempos de Jesús. Yo podía ser un verdadero judío sin creer en la resurrección, como el caso de los saduceos, ¿verdad? Entonces, pues los discípulos no entienden claramente qué significa esto de resucitar de entre los muertos. Sin embargo, ¿verdad?, se preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Aquí es donde se hace el eco de la tradición que hacía primero la tradición judía, que decía que Elías tenía que venir, ¿verdad? Que Elías tenía que venir, ¿verdad? Elías era el profeta que fue arrebatado a la presencia de Dios, que no atravesó la muerte y que tenía entonces que venir a anunciar el Mesías, según la tradición judía. Según la tradición después, según la tradición cristiana, que reconoce a Juan el Bautista como el nuevo Elías, aquel que viene a señalar el verdadero Mesías. Por eso vean que Jesús termina diciendo, yo les digo, Elías ha venido ya y ya han hecho con él cuanto han querido, ¿verdad? Recordemos que ya a este momento se ha dado precisamente el martirio de Juan el Bautista, ¿verdad? Que Marcos nos narra en el capítulo 6, Entonces Jesús nada más, cuando Jesús les dice, ya Elías vino, está haciendo referencias al Bautista y de alguna manera está reafirmando su propia identidad. Si si Juan es el Elías que tenía que venir, Juan cumplió ya con su misión de señalar quién es el verdadero Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Jesús que está allí con ellos es el verdadero Mesías, ¿ok? Viene el momento de el nuevo, ¿verdad? La curación del endemoniado epiléptico. Con respecto al tema de la transfiguración, ¿verdad? ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? ¿Verdad? Vean que la liturgia y la doctrina de la iglesia, pues, interpreta este gesto, ¿verdad? El hecho de que Jesús les dice que todavía no digan nada hasta la resurrección, el hecho de que Pedro quiere quedarse allí como ese anhelo humano, ¿verdad? Estamos aquí en esta plena felicidad y Jesús les dice, no, hay que bajar de nuevo, hay que seguir el camino. Recordemos que el camino es el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz, porque el texto nos enseña que para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz, ¿verdad? Hay que pasar por la cruz. Jesús como que prepara a los discípulos ante lo que será el escándalo de la cruz, ¿verdad? Entonces, para que los discípulos no pierdan la fe, Jesús les anticipa un poquito su condición divina para que entiendan precisamente que la cruz conducirá a la resurrección. No sé si hay algún comentario o algo, si alguno desea participar. Este es el momento antes de empezar. ¿Sí? Yo, Florcita, sí. Florcita, sí. Padre, por ejemplo, eso que dice que bueno es estar acá, es como cuando uno va a un retiro, ¿verdad? Que está feliz de la vida, pero que ahí se le termina y no, hay que salir otra vez, ¿verdad? Hay que salir la vida. Sí, exacto, porque muchas veces absolutizamos un momento, ¿verdad? Y está bien, es importante, pero no es lo definitivo. Ajá, sí, hay que salir otra vez. En este momento Pedro quería como adelantar lo definitivo,
Y no, Ajá. Jesús le dice, para llegar allá hay que volver a bajar y sobre todo hay que seguir el camino hacia la cruz. Muchas gracias, doña Flor. Gracias, ¿Algún otro padre. comentario? Ok. Leemos entonces el texto del endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, ¿verdad? Vio a mucha gente que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verla quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se le apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganmelo. Se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es esto de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpeaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, ¿no te he mandado sal de él y no entres más en él? El espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y le puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Él les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Atención, un texto curiosísimo. Si hay algún médico entre nosotros, podría decirnos, ay padre, pobre muchacho que padecía de epilepsia. ¿Verdad? Los signos que da precisamente son los signos de un ataque de epilepsia. Partamos del hecho de que en tiempos de Jesús y en la antigüedad, cualquier situación que no tuviera explicación era considerada obra de Satanás. Eso en primer lugar, ¿verdad? Por eso alguien puede decirme, padre, pero es que eso en apariencia es epilepsia. Sí, podría ser sido epilepsia, pero no tenían los conocimientos médicos y científicos en ese momento para catalogar y mucho menos para tratar una enfermedad así. Se hace referencia a la acción de Satanás. Aquí lo importante una vez más no es el milagro en sí, sino, ¿verdad?, lo que ese milagro nos muestra. Es precisamente la acción de Jesús y el hecho de que el milagro se produce precisamente porque la gente cree en él. Jesús no hace el milagro para que crean en él. Jesús hace el milagro porque la gente cree en él. En este caso, el padre del niño que dice, Señor, ayuda mi poca fe. Ayuda mi poca fe, ¿verdad? Señor, fortalece mi fe. Literalmente dice, creo, pero ayuda mi poca fe, dice el padre de este muchacho. Pensemos en una comunidad que ya no ve a Jesús. Pensemos en una comunidad que escucha la palabra de Dios y que tiene contacto con Jesús a través de su palabra, ¿verdad? El texto es un texto que habla precisamente de la identidad, del poder de Jesús, ¿verdad? Del poder de Jesús y sobre todo
de la importancia de la oración. ¿Por qué no pudimos hacer esto? Porque es necesario. Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración, ¿verdad? Con la oración. La oración es lo que nos capacita para actuar como Jesús. Porque la oración nos pone en contacto con Jesús. La oración nos hace entrar en intimidad con Jesús. Es la oración los que nos capacita para actuar como Jesús, ¿verdad? Un texto les digo, nada fácil de entender. Podríamos perdernos en explicaciones en torno a la presencia del mal o al qué tipo de enfermedad era esa. O no, San Marcos simplemente nos lo presenta para ratificar que en Jesús Dios sigue actuando en favor de la comunidad. Dios sigue actuando en favor de su pueblo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, llegamos a las 8:30. De hoy en 8 días, si Dios quiere, entraremos al segundo tríptico. El segundo anuncio de la pasión, las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús y, por último, las preguntas acerca del divorcio, para después entrar en la tercera parte, ¿verdad? Pero entonces vamos a quedarnos hasta aquí. De hoy en 8 días analizaríamos entonces de hoy en 8 días analizaríamos entonces este segundo tríptico que empieza en Marcos 9:30, el segundo anuncio de la pasión, reacción de los discípulos, enseñanzas de Jesús y la actualización, ya aquí no tenemos una Agadá, sino una Halakha, que es la actualización legislativa, los textos que hablan de la ley, porque van a girar en torno a el divorcio, acoger el reino, el joven rico que conoce los mandamientos, y la recompensa por el desprendimiento. Todos estos textos de alguna manera son actualizar una enseñanza legislativa, ¿verdad? En torno a la figura de Jesús, que va a ser presentado como el nuevo y único legislador. Muchísimas gracias a todos, perdón, en el chat. Ok, Elied, exactamente lo que decíamos de la oración, ¿verdad? La oración nos pone en contacto con Dios. Bueno, les decía, muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días, ¿verdad? Son textos que vale la pena releer, ¿verdad? Textos que vale la pena meditar, y sobre todo con eso, ¿verdad? Recordemos que eso nos quede como resumen. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y muchísimas gracias.